Hola, ¿cómo están? Mi nombre es George Udens de Viadaptive. Somos una consultora que nos dedicamos a apoyar a organizaciones que necesitan aumentar su productividad, organizar el trabajo en equipo y enfocar sus esfuerzos para conseguir nuevos logros de corto plazo. Hoy día queremos hablar de algo muy importante. Vamos a hablar sobre el nivel de compromiso de nuestros trabajadores. Es lo que los gringos le llaman el engagement, ¿cierto? Un dato muy importante, de acuerdo a un artículo que apareció en el Harvard Business Review, que se hizo el año pasado, el 2021, hablan de lo que se conoce como la gran renuncia. ¿Qué significa esto? Que posterior a la pandemia, gran parte de la fuerza laboral, las personas, los colaboradores, quieren buscar un nuevo trabajo en los próximos 12 meses. De acuerdo a este estudio, el 55% de la fuerza laboral quiere cambiarse de trabajo en los próximos 12 meses. Y esto no es menor para cualquier organización, grande o pequeña. Esto sin duda genera un problema no mayor, no solamente en el proceso de contratación, sino que también tenemos personas que probablemente no están dando el máximo de sí en los trabajos que están actualmente. Incluso aunque no se cambien de organización, probablemente ese colaborador va a estar en tu empresa trabajando, pero no vas a obtener los mejores resultados de esta persona porque está pensando en hacer un cambio en su vida, un cambio laboral, ¿cierto? Está buscando nuevos horizontes, etc. Entonces lo que vamos a conversar un poquito hoy día es respecto a esta temática, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosas son importantes al momento de hablar de este nivel de compromiso? ¿Cómo lo hacemos las organizaciones? ¿Cómo podemos esforzarnos, ¿no? ¿Qué acciones deberíamos hacer para que mantengamos un nivel de compromiso, retener a estos colaboradores? Evidentemente los colaboradores que sean relevantes para nosotros, no sacamos nada con retener personas que no quieren trabajar en nuestra empresa, porque la verdad todos perdemos, tanto la persona como la organización, y en esos casos lo mejor, ¿ya?, es invitar a esas personas que puedan ser felices en otros lugares, pero aquellas personas que realmente creemos que aportan y que tienen capacidades, pero por algún motivo circunstancial, hoy día no están entregando lo mejor de sí, ¿qué podemos hacer como organización? Entonces vamos a conversar algunos tips, algunas recomendaciones que son importantes, ¿ya? Lo primero es que las organizaciones, el primer tips que le vamos a dar es, deben conectar, ¿ya?, a sus colaboradores con lo que realmente les importa a ellos, ¿ya? No siempre pensar desde la perspectiva de la organización, sino que las personas, ¿qué realmente les importa? ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Que en general las organizaciones cuando trabajan y dicen vamos a hacer un programa de retención, un programa de engagement, un programa de fidelización de colaboradores, normalmente lo abordan desde lo que la empresa quiere. Y ese es el gran error, ¿ya? El primer paso que tenemos que hacer es ver qué les interesa a las personas, preguntarle a ellos. Pero preguntarle de manera inteligente, no preguntarle y decirle cuál es tu nivel de compromiso, ¿cierto?, con la empresa. Pues la persona siempre te va a decir, hoy no, mi compromiso es súper alto, 100%. ¿Ya? Entonces, ese tipo de preguntas o ese tipo de encuestas que muchas veces hacen las organizaciones, la verdad, sirve bastante poco, ¿no? Porque no son reales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Empezar a hablar con las personas e identificar las cosas que realmente les interesan a ellos. Y a veces son cosas mucho más sencillas. Yo he hablado con muchos ejecutivos, gerentes de empresas, y a veces dicen, no, lo que más les interesa son los beneficios, ¿cierto? O el aumento del sueldo. Pero cuando tú hablas con las personas, normalmente esas cosas siempre aparecen, pero cuando tú empiezas a escarbar un poquito te das cuenta que no son los principales factores. Evidentemente todos queremos ganar más dinero, tener una remuneración más alta, pero los principales elementos motivadores o desmotivadores que suceden al interior de la organización no es básicamente problemas de renta, son otras cosas mucho más básicas, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es revisar cuál es la declaración de misión que tenemos como organización y conectarla con los valores de los colaboradores. Es decir, a mucha gente no nos hace sentido trabajar en una empresa donde el sentido de la empresa sea algo que no va con mis valores personales. A modo de ejemplo, yo trabajé en una empresa bien importante, ¿ya?, de centros comerciales, que es exitosa, muy buena empresa, pero a mí personalmente no me hacía sentido lo que hacía como organización, una cadena de centros comerciales que permanentemente estaba impulsando y motivando la compra, ¿ya?, de productos y servicios, cuando vemos que hay mucha gente que está sobreendeudada, ¿cierto?, cuando vemos que hay gente que no tiene con qué vivir,
y finalmente para comprar un producto o un servicio se endeuda y compra cosas que de verdad realmente no necesita. Entonces, ahí había un conflicto de valores entre lo que hacía esta empresa y lo que yo sentía. Evidentemente, yo no me sentía cómodo en organizaciones así. Y probablemente a muchos les pasa, ¿ya? En otras índoles, en otros contextos, en otros principios personales. Entonces, es importante hacer esa evaluación, ¿ya? Lo segundo es mostrar que el trabajo, ¿ya?, que hacen estos colaboradores se relaciona con el propósito de la organización. Es decir, ¿cómo hacemos que los colaboradores sientan que el trabajo que están haciendo ellos tiene un sentido, ¿ya? Tiene un sentido de ayuda? Y eso es evidentemente muy importante en las comunicaciones internas. Las comunicaciones internas deben ser capaces, ¿ya?, de identificar estas temáticas y hacerlas ver y mantenerlas vivas en el ambiente. Es como el marketing interno, ¿cierto? Si yo no comunico este enfoque de beneficio, ¿ya?, y beneficio social o impacto social que tiene para un grupo determinado de clientes, ¿cierto?, mercado, usuarios, consumidores, como queramos llamarle, probablemente la gente rápidamente pierde un poquito el sentido del trabajo. Pero si permanentemente le estamos recordando de por qué estamos haciendo esto y a quién beneficia, ¿cierto?, y a quién impacta socialmente, es muy distinto. Lo tercero, ¿ya?, es importante que dentro de las organizaciones, ojalá podamos alentar y financiar grupos de recursos de colaboradores que representan algunos intereses y objetivos. Por ejemplo, hay varias organizaciones que están desarrollando programas sociales, ¿cierto? Programas de diversidad, programas de inclusión, programas de educación, programas de impacto social, etcétera. Y la idea es que esos programas, evidentemente, haya un beneficiario claro, que es la comunidad, un entorno, y yo como organización genero la plataforma para que estos grupos puedan tener cabida y mis propios colaboradores puedan participar y puedan, evidentemente, generar un beneficio social para el entorno. Esto es muy importante. Y estos grupos, ¿ya?, deben, evidentemente, ser parte, como parte de la estrategia de la organización y no esperar que los colaboradores se junten y surja de repente espontáneamente esto, sino que nosotros tenemos que, como organización, impulsar la conformación de este tipo de movimientos. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Ya? Es importante hacer que el trabajo en sí sea menos estresante y más agradable. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Cosas como, hay organizaciones que hoy día están ofreciendo flexibilidad, ¿ya?, para que puedan probar nuevas tareas laborales que puedan descubrir sus intereses intrínsecos los colaboradores y puedan conocerse un poco más, no solamente en el ámbito laboral, sino que en otro tipo de habilidades, cosa que ellos puedan despertar sus otros intereses, ¿ya?, al interior de la organización y puedan manifestar, ¿cierto?, de manera práctica, concreta, y que puedan desarrollar acciones y actividades y le hagan sentido a ellos, ¿ya?, como personas. Por ejemplo, hay organizaciones que han lanzado programas de formación, ¿cierto?, para estudiantes de pregrado, donde la empresa forma un vínculo entre la empresa y una universidad, ¿ya?, y toman alumnos pasantes o practicantes para que puedan conocer de cerca cómo funciona una organización y les ponen un mentor que es un profesional de la empresa que los va guiando para su carrera y desarrollo profesional futuro. No con la mente de que esa persona encuentre trabajo en esta empresa, sino que ayudarlos y orientarlos para que esa persona se pueda desarrollar laboralmente y pueda encontrar su beta profesional en el futuro y tal vez va a trabajar en otra industria, en otro sector, pero recibió apoyo directo de un profesional de nuestra organización y eso tiene un impacto social. Y otra cosa es importante otorgar a los empleados, a los colaboradores, más autonomía, ¿ya? ¿Qué significa esto? Autonomía no significa dejarlos solos, ¿cierto? O decirle, hagan lo que ustedes quieran, ahí tienen todo el tiempo libre. No, sino más bien, ¿cómo hacemos que los colaboradores tengan la capacidad de tomar decisiones, tengan la libertad y la responsabilidad, ¿ya?, de buscar ideas que resulten en la solución de problemas, ¿ya?, que estén buscando permanentemente en el entorno cosas que puedan beneficiar a la organización. Y eso se puede hacer a través de un programa de innovación abierta, ¿cierto?, un programa de búsqueda de oportunidades,
etcétera. Entonces, la idea es que darles esa autonomía y decirle, plantearles los desafíos y que sean los propios colaboradores que empiecen a buscar soluciones. Y otra cosa importante que también se puede hacer para aumentar el nivel de compromiso es aumentar el sentido de confianza de los colaboradores, ¿ya? ¿Cómo aumentamos la confianza? Es decir, que los colaboradores se sientan parte de la organización y no tengan, sobre todo, estas etapas o procesos donde de repente se sienten un poquito solos, ¿ya? La confianza desde el punto de vista que nos sentimos acompañados, ¿ya? Y no que yo siempre esté solo, porque muchas veces el jefe, más que ayudarme o hacerme coaching, me pide, ¿cierto? Es un gran pedidor de cosas. Entonces, lo que aquí queremos hacer es más que nada, ¿cómo hacemos que las personas tengan la confianza y no se sientan solos durante el proceso laboral? Hay organizaciones que han hecho un proceso de que al momento de contratar nuevas personas, le ponen un mentor, un tutor interno, y lo va a acompañar en todo el proceso de onboarding para que la persona no se sienta tan perdida en la incorporación de la organización, ¿ya? Ese es un ejemplo. Ahora, cuando tengo personas que ya llevan años en la organización, ¿cómo lo hacemos para que en el fondo tampoco se sienta sola? Y una buena forma es hacer lo mismo, poner tutores, tutoría interna o mentorías internas que le llaman, cosa que permanentemente con su tutor interno se puedan estar juntando una vez al mes, y no es necesario hacerlo toda la semana, pero una vez al mes vayan conversando, vayan viendo sobre su carrera profesional, sobre sus problemas, sobre la gestión de conflictos, ¿cierto? Sobre el diseño de metas, etc. O sea, este tutor o mentor ya lo va guiando y lo va aconsejando también respecto a cómo actuar y cómo vivir o convivir en esa organización, en esa empresa. La idea es que estos mentores sean internos, no externos, porque tienen que conocer muy bien la cultura. Otra recomendación es crear riqueza de tiempo. Es decir, podemos recompensar a nuestros colaboradores con tiempo, aparte del dinero, evidentemente, pero con tiempo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Tenemos varias formas. Una forma, evidentemente, es que aquellos colaboradores que le han hecho bien, ¿cierto? Podemos darle algunos días adicionales de vacaciones. Otra cosa también es en algunos días acortar jornadas laborales, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en el verano, acortar algunos días, acortar el viernes, ¿cierto? O acortar el jueves, etcétera. Esos son los más habituales. Pero hay otra forma bien interesante también que se puede hacer, que es cómo hacemos que los colaboradores, ¿ya? Los ayudemos a ahorrar, ¿ya? En compras de tiempo, entre comillas. ¿Qué significa esto? Que nosotros como empresa levantamos una serie de servicios, evidentemente con profesionales externos de buena reputación, y que ofrezcan un conjunto de servicios para nuestros colaboradores que les permita ahorrar tiempo hoy día en este proceso de trabajo híbrido en sus propias casas. Por ejemplo, que tengamos una lista de personas que puedan hacer aseo en los domicilios, que puedan hacer reparaciones, que puedan hacer servicios de entrega de alimentación, servicios de cuidado de niños, servicios de mantención de computadores, servicios de mantención del vehículo, etcétera, etcétera. O sea, una serie de cosas que pueden ir y prestar ese servicio en los domicilios de nuestros colaboradores, cosas que ellos liberen tiempo en vez de estar ellos preocupados de esas actividades. Y eso a través de la organización, con un beneficio evidentemente que sea económico y beneficioso para ambas partes. Y eso es una forma, ya que en el fondo lo que estamos haciendo con este tipo de estrategia es invertir en compras que ahorren tiempo, ¿ya? Y finalmente, implementar herramientas que desalineen, ¿ya? O desconecten los correos electrónicos fuera del horario laboral, ¿ya? Es muy habitual, ¿ya? Sobre todo en nuestra cultura, que nos mandan mails al final del día, el jefe manda mail al final de la jornada y esperan que esté resuelto ya el lunes a las 9 porque lo vamos a revisar a primera hora. ¿Ya? Lo mandan el viernes a última hora y esperan, ¿ya? ¿Cierto?, que esté resuelto el lunes a primera hora. Y eso, evidentemente, atenta contra la calidad laboral. En estos casos, debiera haber una política donde las jefaturas no envíen solicitudes de trabajo, ¿cierto?, durante fuera de la jornada laboral. Pero aparte de hacerlo, haber un procedimiento, hay organizaciones que han hecho un poquito más estructurado esto, y todos los mails que se salen de su organización se bloquean los fines de semana y se bloquean durante las jornadas no laborales. Por tanto,
yo por mucho que esté mandando un mail a las 6:30 de la tarde, después del horario de oficina, el mail va a llegar al día siguiente a las 9. ¿Ya? Por tanto, bloquear los servidores para evitar que salgan esos mails, incluso aunque yo lo haya redactado, ¿cierto?, a un horario límite o borderline. Entonces, hay organizaciones que pagan el envío de correo electrónico 30 minutos antes que comience la jornada, que termine la jornada, y lo vuelven a activar 30 minutos antes que inicie la jornada laboral del día siguiente. Entonces, estas son algunas recomendaciones que nosotros les podemos dar para que aumentemos el nivel de compromiso de los colaboradores. Así que un gusto de compartir con ustedes. Mi nombre es Giorgio Llorens, de la empresa Viadaptive. Si tú quieres contactarte conmigo, aquí está mi correo, tú lo puedes ver. Si además conoces a alguien, un gerente de otra empresa, ¿cierto?, alguien que necesita apoyo en estas temáticas, nosotros encantados, compártele este video, compártele nuestros datos de contacto, puedes conectarnos directamente a través de LinkedIn y podemos establecer una reunión y coordinamos para que podamos conversar. Un abrazo, ¿ya?, y felicidades. Nos vemos en la próxima reunión o en el próximo video. ¿Ya? Que estén bien.